Eduardo, bienvenido al podcast, gracias por aceptar mi invitación a conversar. Escuché una vez a Matthew Walker, que ya lo mencionamos antes, decir que en lugar de preguntarnos cómo estás cuando nos saludamos, deberíamos preguntarnos cómo dormiste, y que eso nos daría más información sobre cómo realmente está la otra persona. ¿Qué te parece esa observación? Sí, podría ser. Ahora, como uno siempre dice, igual, si bien están estas cosas que son muy importantes para la salud, como el dormir, como el ejercicio, como la comida, pero igual importa la relación que uno tiene con estos pilares, ¿no? La conducta que uno tiene en relación a ellos. Porque uno puede tener una obsesión con la alimentación, puede tener problemas en forma de vida obsesiva con el ejercicio y asimismo de repente quizás pasarse para el otro lado con el tema del sueño y preocuparse en exceso. Entonces yo siento que si bien tiene un rol central en la vida, pero no debería ser algo que nos quite el sueño. No sé si se me entiende, como es importante, pero no debería ser más importante que lo que hacemos cuando estamos despiertos. Quiero que hablemos sobre eso más adelante, porque es uno de los peligros que yo veo en el horizonte aquí. Pero ¿cómo dormiste tú de noche? Pésimo. ¿Sí? Sí, pésimo. Tengo un hijo recién nacido, tiene 1 año y medio, y otro de 2 años y medio que recién está empezando a dormir un poco mejor. Entonces, y trabajando. Entonces, termino mi trabajo a las 2 de la tarde, por ejemplo, después de la tarde estoy toda la tarde con mi hijo y mi señora, y después se acuestan y empiezo a trabajar en las otras cosas, y termino relativamente tarde a veces, y ahí me voy a acostar y se despierta uno. O sea, me quedo con ese, mi señora se queda con el más chiquitito y después cambiamos y así. Entonces, este último mes y medio, que es la edad que tiene el más chico, ha sido dormir a salto 2 o 3 horas por noche de corrido, con suerte. Pero se te ve bien, se te ve como jovial y bien de Sí, ánimo. no sé, yo creo que el hecho de yo tengo un cronotipo más bien vespertino, un búho, de toda la vida, entonces como que en cierta forma toda mi vida he entrenado para estar despierto de noche. Desde adolescente siempre he sido súper bueno para trasnochar, en los turnos en general no sufría tanto cuando me tocó hacer turnos en el hospital antes, entonces como que tengo alta tolerancia a dormir poco. Igual llega un punto en que empiezo a levantarme con la comida el otro día, eso es lo que siempre me pasa. Es como que la señal más clara de que estoy durmiendo mal es que empiezo a subir de peso, por ejemplo. Eso me pasa harto cuando estoy trabajando mucho. ¿Con comida que hipercalórica? Sí, es que es lo que pasa, lo que le pasa a todos. O sea, a mí me pasa igual que el resto, que cuando duermo poco, bueno, el número es normalmente que si uno duerme menos de 6 horas, come en promedio 300, 400 calorías más al día siguiente. Y lo otro es que ya 1 o 2 días durmiendo mal, ciertas hormonas que tienen relación con la regulación del apetito y la saciedad ya se empiezan a desordenar. Entonces uno es más impulsivo con la comida, come cosas más calóricas, entonces está todo hecho para que uno suba de peso. ¿Ya? Pero claro, o sea, es difícil de repente poder frenarse y decir ya tengo que priorizar quizás el sueño, porque uno en la máquina te come igual, pues al final entre la familia, el trabajo, el traslado, como quizás es súper difícil. Y sobre todo en ese periodo de vida, pues estás en un callejón sin salida. O sea, no es como que ya voy a organizar mi higiene del sueño para comer menos donuts con manjar mañana. Claro, o sea, me cuesta. Para mí siempre ha sido un tema la comida, así como el control de impulso con esas cosas, es una cuestión casi que genética, mi impulso por comer. Entonces, siempre ha sido un tema. Cada vez que estoy estresado como en exceso, cada vez que estoy trabajando mucho, que duermo poco, es como mi válvula de escape de la comida. Entonces, pero bueno, requiere harta disciplina, como casi todas las cosas que valen la pena. Así que ahí me estoy dando, esforzándome. Y aparte de eso, ¿hay algo más que sentáis que esté como a traspiés por la falta de sueño en los primeros meses de paternidad? O sea, me gusta harto hacer actividad física, entrenar, y claro, uno nota como que queda estancado, como que no puede avanzar ni progresar como uno quisiera o tener la fuerza física suficiente para poder entrenar. ¿No te pasa que, no sé, entrenaste un día, que dormiste relativamente bien y pudiste avanzar en tus marcas personales, pudiste subir los pesos que estás trabajando, y en 2 o 3 días después no puedes llegar ni a la mitad de eso? De hecho, me pasó hoy día que fui al gimnasio después del trabajo y dije, no, hoy día no puedo levantar peso. No, así que me caminé un rato, troté un poco la trotadora, porque de verdad no sentía la fuerza como para decir, con lo mal que dormí anoche, no tenía la capacidad de decir, no, voy a poder hacer levantar un montón de peso, porque de verdad le iba a pasar mal y podía hasta incluso lesionarme. Así que no, preferí hacer otra cosa. Y tu ánimo, porque si yo trato de volver en el tiempo cuando mi hija tenía meses, lo primero que pienso es lo enojado que estaba. O sea, estaba irritado. Todo, el universo parecía como conspirar en contra mío y yo quería vengarme del cosmos, casi que por una cosa así de rabia incontrolable. Sí, es difícil poder regular un poquito las emociones cuando uno duerme poco, porque eso es lo que hace el sueño, en cierta forma, ¿cierto? Regular emociones, modular tanto las emociones positivas como las negativas. Entonces, cuando estás durmiendo así de mal, es esperable que uno esté más irritable, más ansioso, con menos paciencia, menos empático con el resto inclusive.
al punto que la capacidad de darse cuenta de las emociones en la cara del resto cambia. Ya interpreto que la persona está más enojada de lo que en verdad está, o que quizás me quiso decir algo con esa expresión y en realidad no me estaba diciendo nada. Y eso pasa por dormir poco. Pero en mi caso, no sé, yo creo que es una educación que tuve quizás media estoica, como de que hay que ponerle el hombro a las cosas y hay que trabajar y hay que hacer las cosas que corresponde hacer. Casi que un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Entonces mi trabajo, como es mucho de empatía y conversar con la gente y estar atento a las señales corporales y a todas estas cosas, como que estoy como optimizado para eso. Entonces en el día a día, como que en el trabajo, como que siento que no se nota, que quizás puede estar más mañoso de lo que estoy. En la casa, a veces, claro, uno tiene la mecha un poco más corta y tu hijo la aguanta 2 o 3 veces cada una lecera y después de la cuarta te empieza a enojar. Pero claro, el día no es tan largo como para que llegue un punto en que uno explote. Hasta ahora no me ha pasado. Pero siempre está al límite. Mi hijo más grande de los chicos tiene 2 años y medio y esa es una 100% locura. Entonces se hace difícil aguantar el ánimo. Un kamikaze en la casa. Sí, pues. Entonces no hay nada mucho, ¿hay algo que uno pueda hacer pensando en esos primeros meses de vida o es poner el hombro más, como todos hacemos? O sea, claro, uno tiende a hacer como lo intuitivo, que es hacer la pega, hacer la pega, pasar por este periodo duro. Esto va a pasar así como tienden a pasar todas las cosas. Entonces, es paciencia, esperar, dormir dentro de lo que se pueda, turnarse. Yo creo que esas cosas son importantes. Apoyarse de una manera que sea lo más recíproca posible. Igual los niños cuando son muy chiquititos necesitan más de la mamá que los papás, porque hay cosas que son biológicamente distintas, ciertas habilidades que tienen las mujeres que no tenemos los hombres y que se pueden aprender pero no son instintivas de nosotros, que tienen que ver con el cuidado de los niños más chicos. Pero claro, esas cosas hay que trabajarlas en pareja, hay que apoyarse en la familia. O sea, la red de apoyo yo creo que lejos es la más importante en este periodo de los primeros 6 meses cuando uno tiene hijos chicos. Porque al final uno está medio desesperado, porque de verdad necesita ayuda, necesita más manos, necesita más tiempo para dormir, cosas de poder funcionar en el día. Si uno tuviera la posibilidad de estar los dos con postnatal una cierta cantidad de meses en la casa, claro que sería un poquito más fácil, pero la gran mayoría de las veces uno tiene que salir por lo menos obligado, entonces el otro se sobrecarga y hay que buscar herramientas, pero yo creo que la familia probablemente sea lo más importante. Sí, qué difícil la gente que no tiene red de apoyo, yo siempre pienso cómo lo hacen. Claro, los que se cambian de ciudad de repente. Claro, vienen afuera. Sí, pues, afecta mucho lo mismo, en la relación que tienen con su hijo, en la relación consigo mismo, en su relación con pareja. ¿No? Y claro, el hecho de que haya tanta depresión postparto probablemente va de la mano con eso. O sea, al final, si hay un entorno que funciona y sirve al objetivo que es cuidar a este niño recién nacido, obviamente las cosas van a ir mejor. Nosotros tuvimos gemelas en la segunda camada y me acuerdo que era, ¿cierto? A la guagua hay que, ¿cierto?, darle papa, se hace caca, después hay que mudarla, vestirla, dormirla, y finalmente se duerme, después a la otra, ¿cierto? Papa, el mismo ciclo. Y una vez que la segunda guagua está durmiendo, la primera ya está a punto de despertarse y todo pasaba, ¿cachai? Y era un continuo interminable, ¿cierto? Un tornado de pañales, día y noche durante los primeros 3 meses que yo pensé que me iba a volver loco. Es algo que puede... O sea, la salud mental es dependiente de tu calidad de sueño. Ahora yo lo he pensado, ahora todo esto lo he buscado, quizás no con tantas ganas como otros temas en el sueño, porque me interesa mucho como la evolución natural del sueño, de por qué hacemos las cosas que hacemos como seres humanos más que solamente el cómo. Porque uno cuando estudia neurología o medicina normalmente como que va muy al cómo, pero no entiende mucho la parte evolutiva de las conductas. Por ejemplo, por qué comemos así, por qué elegimos esta comida por sobre otra, y hay toda una línea de estudio que tiene que ver con la evolución del humano hacia el animal que somos ahora. Pero siempre me pregunto eso mismo, o sea, ¿cuál será la razón por la que tenemos que estar tan privados de sueño? ¿Ya? Se supone que estamos cuidando, estamos en un momento súper frágil, vulnerable de nuestros hijos chiquititos, y estamos durmiendo peor que nunca. Lo que yo tiendo a pensar, no lo he estudiado, siempre lo tengo ahí pensando en leerlo, pero nunca lo he buscado con ganas, yo creo que tiene que ver con este estado como de hiperalerta. Ya este hecho de, si bien es medio contraintuitivo, pero cuando uno duerme poco, igual está como sobregirado en la parte, en el sistema simpático, uno está en estado de alerta constante. Ya es cosa de darse cuenta cuando uno pasa de largo y el otro día en la mañana casi cualquier ruido nos salta y ve figuras por acá. Ya, entonces, ese como estado de hiperalerta probablemente yo creo que tiene que ver con cierta forma de protección de una cría contra ciertos depredadores, cosa que uno está salta frente a cualquier estímulo. Yo creo que tiene que va por ahí un poquito.
Y a estos animales que les pasa algo parecido, como que al momento nace su cría y después de eso viene un traslado de tal lugar a otro, por ejemplo, sin dormir 3 días. ¿Ya? Entonces no es solamente que a los humanos nos pase. Entonces, pero sí, es inevitable que llegue este punto de que uno lo ve, sobre todo en la depresión postparto, de que la mamá de repente deja al hijo y sale, por ejemplo, deja al hijo en la casa, al hijo de una semana. Sale porque no puede más. Claro, no puede más y de verdad que se empieza de repente no siente la persona esta conexión física con el hijo porque bueno, es una persona nueva y que hay que conocerla, hay que conocer su ritmo y es súper difícil, sobre todo si uno no tiene una red de apoyo, que de repente alguien te haga el relevo para que tú puedas dormir, ¿ya? Y se entiende poco, se piensa que quizás con el postnatal sea suficiente, pero de verdad que debería ser postnatal y idealmente deberíamos tener toda una enfermera nocturna ahí para que nos acompañara. Eso veía ayer, pero claro, en otro setting que hablaban de qué tal amigo había tenido hijos y el regalo que le habían hecho en conjunto con los demás amigos eran pagarle a una persona que fuera a quedarse la noche con ellos para poder ayudarla con la hija en la noche. Nosotros tuvimos un mes de eso y fue Claro. el mejor regalo que nos pudieron Sí, hacer o sea, los bisabuelos. Nos regalaron. Ahora, claro, yo sabiendo la hora dije que quizás debería ser una buena idea. Y evolutivamente, ¿por qué dormimos? También es un poco un misterio, al menos como a primera vista, ¿cierto? ¿Por qué podría un mamífero pasar un tercio de su vida en un estado en el que es vulnerable a depredadores, enemigos, no está recolectando alimentos? Claro, no tiene sentido. ¿Por qué dormimos? No tiene sentido dormir porque es un estado en que eres vulnerable, pero obviamente, como casi todas las cosas dentro de la evolución, si esto no tuviera ningún sentido evolutivo, adaptativo o cumplir un objetivo, ya sea en reproducción o en capacidad de buscar alimentos, se hubiera eliminado prácticamente con estos últimos miles de años de evolución. Entonces, algo hace el sueño. Las teorías empezaron primero porque uno en cierta forma evoluciona de un estado dormido, como latente, hacia la vigilia. Es una bien interesante, es casi como una película, un libro de ciencia ficción, así. Pero dentro de las primeras teorías que empezaron a hacerse en el siglo XX fue que esta cosa como de la teoría ecológica, como que yo duermo cuando el entorno me lo permite, ¿ya? Cuando tengo la posibilidad de estar inactivo. Entonces hay ciertas cosas de mi entorno que me obligan a estar en movimiento y cuando esas cosas no existen, esos estímulos no existen, está la posibilidad de dormir, ¿ya? Y existe la reparación, ¿cierto? Y después empiezan a aparecer las nuevas teorías, ¿ya? De que el sueño es pensado en descanso, restauración de nuestro cuerpo, ¿ya? En un momento de menos gasto energético. Todas estas teorías después se fueron desarmando un poco, porque la teoría adaptativa, de la inactividad adaptativa, cuando uno ve, por ejemplo, delfines que pueden dormir y nadar al mismo tiempo, aves que pueden migrar mientras duermen, uno decía, de verdad no es tan claro que si el entorno no me lo permite voy a dormir. ¿Ya? O sea, si yo puedo moverme a dormir es porque no es tan cierta esa teoría. Después vienen las de restauración de energía y se ve que en general en ciertas fases del sueño a veces uno gasta más energía de la que recupera. Y así seguimos avanzando. Después dijimos, bueno, probablemente tenga que ver con la regulación o la reparación, restauración neuronal, que esas son las teorías que probablemente tengan más peso ahora, tienen que ver con detoxificación del sistema nervioso central, el sueño, sobre todo en el sueño profundo, vemos que se produce como una bomba, ¿cierto? Que es el sistema linfático, que es como un sistema linfático, pero de las glías, de células neuronales, que lo que hace es bombear en cierta forma líquido cefalorraquídeo y vamos lavando ciertas proteínas que se van como acumulando, toxinas que se van acumulando en el cerebro, específicamente las que tienen que ver con enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo. Entonces uno ve que mientras el sueño sea de buena calidad, el riesgo a largo plazo de enfermedades neurodegenerativas va disminuyendo. Entonces tenemos una función clara de por qué estamos durmiendo. Eso es algo sobre lo que tenemos certeza. Claro. Entonces vemos que el sueño sí cumple un rol en detoxificación cerebral. Así que por ese lado perfecto. Después vemos la otra parte que tiene que ver con la inmunidad. Entonces en la noche hay como un restock de células inmunológicas. Vemos que las personas que duermen poco tienen menos respuesta inmunológica cuando se vacunan. Tienen más probabilidad de, si se exponen a un resfrío común, de infectarse por resfrío común. ¿Ya? Y lo mismo, si estamos suficiente tiempo sin dormir, empieza como esta inmunidad innata que tiene que ver con la piel, las mucosas, se empieza a alterar al punto de que empiezan las infecciones cutáneas, las infecciones de ese tipo. ¿Ya? De hecho, los estudios que se hacían antes, que ya no se hacen, que era ver cuánto duraba un animal sin dormir antes de morir, eran todos partían por infecciones de la piel, las muertes. Ya como que esa era la primera barrera que caía después de una cierta cantidad de días sin dormir. Pero claro, por tema ético ya no se hacen ese tipo de estudios. Entonces, vemos que tiene relación entonces
la parte neurológica, la inmunidad y la otra parte la cardiometabólica. O sea, vemos que en la noche hay cierta como terapia antihipertensiva en nuestro sistema cardiovascular, baja la presión arterial un cierto porcentaje y eso permite un cierto descanso a nivel de presión arterial, sistema cardiovascular, que no lo vemos en personas que tienen trastornos del sueño, que no lo vemos en personas que duermen muy poco, y esas personas tienen más complicaciones cardiovasculares, más hipertensión, más diabetes. ¿Ya? Y así podemos, son varios sistemas que se han visto que hay una relación directa entre dormir y el beneficio. Entonces, la función del sueño se va acercando a eso. Ahora, de las tres métodos que el dormir tiene para de alguna manera resetear nuestro sistema nervioso, ¿cómo conversa eso con lo que estábamos hablando antes, de que nuestro ánimo cambia, nuestras facultades cognitivas cambian el día siguiente de una noche mal dormir? Porque, por lo que te escuché decir, al menos no veo directamente cómo conversa uno con lo otro. Claro, hay, dentro de todas esas funciones también está la función que tiene que ver con regulación emocional. ¿Ya? Hay ciertas partes de nuestro sueño, sobre todo el sueño profundo y el sueño tipo REM, que predomina en la segunda mitad de la noche, que se ha visto que si uno se expone, por ejemplo, a un evento traumático antes de acostarse, despertamos a la persona en forma progresiva durante la noche. Si la persona está teniendo un sueño relativamente normal, vamos a ver que la emoción ligada al evento es cada vez de menor intensidad. En cierta forma, lo que vemos en la noche completa es que uno mantiene el recuerdo del evento, pero no la emoción intensa ligada al evento inicial. Entonces vemos que en cierta forma hay una modulación de las emociones durante la noche. ¿Ya? Y lo mismo que te decía recién, esto de la capacidad para empatizar con el resto, la cognición social, que igual depende de ciertas fases del sueño. ¿Ya? Y claro, al punto de que hay estudios bien entretenidos que muestran que uno encuentra que el jefe es más simpático si es que uno está durmiendo bien o si el jefe está durmiendo mal. Entonces, ese tipo de cosas casi que en los ambientes laborales también se ha visto que cambian las percepciones de solo al verlo, solo al ver la cara, uno puede pensar que está más enojado o menos enojado, dependiendo si yo dormí lo suficiente o no. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas hablan de que hay una relación directa que es bidireccional entre el ánimo y el sueño, al punto de que si yo tengo un trastorno del ánimo, es muy probable que tenga un trastorno del sueño. Y asimismo, uno puede partir con un trastorno del sueño primero y evolucionar hacia un trastorno del ánimo. Uno puede tener un episodio depresivo, tratarlo con un medicamento y el medicamento puede producir trastornos del sueño. Entonces la relación es tremenda. Hay como 4 líneas en que estas cosas se van uniendo y casi siempre uno habla de que el ánimo y el sueño son dependientes uno del otro. Sí, cierto, el mal dormir parece ser un síntoma transversal a todos los trastornos del ánimo. Prácticamente sí. No hay ninguna condición psiquiátrica que se escape. La gran mayoría, y también vemos al otro lado, o sea, hay grupos sobre todo en los trastornos afectivos, no todos, pero vemos a veces somnolencia excesiva, como que a veces nos pasamos al otro lado, como un patrón de ritmos de sueño normal, así, las fases de sueño se mueven, hay alteraciones de los ritmos circadianos normales que deberíamos tener cada día, y que de repente hacer tratamientos que vayan dirigidos hacia esa parte, sincronizar mejor el sueño, ayudan a regular mejor lo anímico. Y asimismo, uno puede a veces predecir, por ejemplo, en una persona que tenga un trastorno afectivo bipolar, vemos que hay fases que son de ánimo más depresivo o hipomanías, por ejemplo, y previo a que venga esta fluctuación en el ánimo, uno igual podría ver una alteración del sueño antes, que nos ayudaría quizás a predecir cuál es la fluctuación que viene en los próximos meses. ¿Cuánto tiempo, estos experimentos entiendo que ya no se hacen, pero alguna vez se experimentó incluso con humanos también de cuánto podemos pasar sin dormir, ¿cierto? Claro, y uno, si no me equivoco, que fue como 15 días, pero no falleció la persona. Como que estaba en un estado así como medio de vivo y muerto al mismo tiempo, era como que estaba... Es que lo que empieza a pasar después del tercer día es que uno empieza a tener como un microsueño y brotes como de sueño en despierto. ¿Ya? Entonces, esto lo escriben a todas las personas que hacen ultramaratón, por ejemplo, que están varios días corriendo, que empiezan a alucinar, que empiezan a tener como un delirium tremens, pero en el día a día. ¿Ya? Y eso es lo que empieza a pasar, como que aparece el microsueño igual. O sea, todos estos récords sin dormir, en general probablemente eran considerando cosas fenomenológicas del sueño, viendo que el ojo abierto se está moviendo, no se está moviendo, pero no teníamos una evaluación electroencefalográfica que nos dijera ya, no hay ninguna parte del cerebro que esté durmiendo. Y ahora sabemos que cuando estamos muy cansados hay partes de nuestro cerebro que empiezan a hacer bloques de microsueño. Entonces, probablemente todos esos récords sean medio mentirosos en realidad, pero sí, creo que andaba alrededor de los 11, 15 días. En un momento lo miré, porque siempre me preguntan eso, lo busqué, lo respondí esa vez, pero ya se me olvidó. Pero por alrededor de ahí.
Pero sí, los ultramaratonistas reportan después de algunos días de estas carreras de días y semanas que tienen delirios mientras están corriendo. Claro, que apareció un animal por ahí, lo acompañó, pero un animal que no existe en ese lugar, por ejemplo. Eso siempre se describe cuando se les pregunta. Antes mencionaste el paso sueño de buena calidad. ¿Qué entendemos por sueño de calidad? Eso, Hay variables que son objetivas y otras cosas que son claramente subjetivas. Las objetivas tienen que ver con métricas. Normalmente hablamos de cantidad de horas de sueño. Las recomendaciones para adultos que van normalmente de 7 a 9 horas, ¿cierto? Pero puede ser normal desde 5 hasta 11 horas. Y ahí varía. O sea, todo ese rango es normal. Cuando uno ve la guía, ¿cierto? Dice 7 a 9, pero hay un margen de 2 horas para arriba y 2 horas para abajo, por lo menos los adultos. ¿Ya? Después de eso, porque existen, como te decía, los dormidores largos y los dormidores cortos. Entonces, que puede ser normal igual. Ya no es tan frecuente, pero existe. Después, los adultos mayores bajan un poquito, 7-8 horas. Y en los adolescentes normalmente se pasa 9-10 horas como recomendación así máximo. Eso en cuanto a duración. Lo otro es la latencia del sueño, cuánto me demoro en quedarme dormido. Y normalmente eso anda alrededor de los 15-30 minutos. O sea, ya si te está costando consistentemente quedarte dormido más de media hora, varias veces a la semana, ya es una persona que tiene insomnio. O no tiene oportunidad para dormir, o el entorno no le permite dormir. Lo otro es la eficiencia del sueño, que es cuánto tiempo del que estoy metido en la cama de verdad estoy durmiendo. Que debería andar alrededor del 85%. Y ahí eso habla mucho de igual del patrón de conducta, porque si uno ocupa la cama para comer, dormir, planificar actividades, para todo como base de operaciones, obviamente va a pasar mucho más tiempo en la cama y tu eficiencia va a ser muy baja. Que es lo que vemos a veces con los pacientes depresivos, que están mucho tiempo en la cama pero duermen muy poco. ¿Ya? Sobre el 85% sería el ideal. Y eso obviamente pensando en que uno ya se mete a la cama cuando tiene sueño, entonces como que acortamos y hacemos que sea el sueño más eficiente. Y lo otro es una cosa que en inglés se llama WASO, con W, que es tiempo despierto después de haberme quedado dormido. O sea, por ejemplo, me quedé dormido, me desperté a la 1 al baño, tuve 5 minutos, volví y me quedé dormido. Entonces después a las 3 de la mañana escuché un ruido, me levanté de la cocina, volví y estuve en total 20 minutos despierto durante la noche. Ya lo ideal es que ese tiempo que me despierto durante la noche no pase los 30 minutos. Porque si pasa eso, empieza a cortar mucho mi tiempo total de sueño. Tenemos variables que son bien objetivas y que normalmente las vemos con actigrafía, ciertos relojes, con estudios de sueño. Y la otra parte que tiene que ver con la apreciación personal del sueño, que probablemente sea más importante. ¿Ya? Cómo me desperté en la mañana, sentí que mi sueño fue reparador, cómo fue mi capacidad para rendir en lo laboral, en lo académico, en lo deportivo, cómo fue mi regulación emocional con mi familia, por ejemplo, durante la semana, mi capacidad de empatía, mi capacidad de intolerancia a la frustración durante el día. Pude completar mi día entero sin tener que dormir siesta, tomarme 3-4 tazas de café para poder funcionar y llegar un momento en que se acaba mi día y puedo volver a quedarme dormido. Entonces, normalmente eso yo creo que es mucho más importante que los números. Por eso es medio contrario de repente a los dispositivos que midan mucho métricas de sueño, porque siento que en realidad la experiencia personal de mi calidad de sueño a veces es más importante. ¿Cuál fue la palabra que usaste antes de que empezáramos a ver? Perdón, ortosomnia. Ortosomnia. ¿Qué sí, quiere decir? Es como esta fijación con las métricas específicamente de sueño, ya que tiene que ver con el reloj que me dice estuviste tanta hora en la cama, tuviste tal porcentaje de sueño superficial, tantos despertares, como esta cosa de despertar y ver cómo dormir en base a los números. Muchas veces uno tiende a recomendarlo poco, sobre todo en el día a día. Si estamos evaluando un deportista, una persona con un trastorno específico, ya claramente probablemente nos sirven los números, pero en una persona común y corriente como todos nosotros, saber que estuviste 10% en tal fase de sueño, en realidad si te despertaste bien, o sea, no importa. ¿Sí? Ahora, obviamente esos porcentajes varían dependiendo del dispositivo y se ha visto que algunos pueden tener 70% de correlación, como otros pueden tener 8 o 10% de correlación. Entonces, tampoco es como que los dispositivos que uno ocupa, así como que se puedan comprar en una tienda, tengan la especificidad todavía para decir, ya esta cuestión es completamente igual que si me hiciera un estudio de sueño. Entonces, yo digo, ocúpenlo si quieren saber, por ejemplo, cuánto tiempo están en la cama. ¿Ya? Porque esa es una métrica que nos puede servir. Ya estoy como 8 horas en la cama y con esa oportunidad despierto bien. ¿Ya? Pero así ver que porque hay personas que de verdad se empiezan a presionar un poco con los números y quieren que uno le mejore las métricas. Llegan a ti pidiendo este informe que me tira el reloj. Sí, así mismo como hay personas que tienen problemas como de la conducta alimentaria, hay personas que tienen problemas con la conducta en relación al sueño y se empiezan a presionar, no, es que anoche tuve tantos minutos de sueño profundo, entonces me gustaría poder subir eso, qué puedo hacer para tener un sueño profundo, o que tuve tantos despertares, entonces retrocedamos un poquito porque no existe una forma de tratar la arquitectura del sueño que
así dirigida, más que ser regular con la hora de sueño, hacer todas las cosas durante el día que nos permiten tener un sueño de buena calidad. Pero el problema del gadget es que no está perfectamente calibrado y por lo tanto no es confiable, o que es fuente de ansiedad cuando se vuelve una cuestión compulsiva. Las dos cosas. O sea, la gran mayoría todavía no está en un punto en que podamos decir esto es igual que hacer un estudio de sueño en un centro de sueño. Ya no estamos a ese nivel todavía. Hay otras cosas que sí nos sirven. Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, que probablemente sea muy cercana a lo que vemos en los estudios. Pero la arquitectura de sueño que nos da no es tan exacta. Entonces, para empezar, nos están dando un dato que no es muy exacto. Segundo, estamos enfocándonos en forma excesiva en estos datos que nos están dando y estamos interpretando los datos como la calidad. Y en realidad lo que uno debería interpretar como calidad son mis propias sensaciones durante el día. Ya, porque si yo duermo, por decir una cosa, el rango normal de sueño tipo REM en la literatura va desde el 7 hasta el 35%. El promedio es 20%, pero tenemos un rango de variación tan amplio que si yo veo hoy tuve un 10% de sueño, tuve un 20%, esta noche fue mejor que la anterior, ya, pero el sueño no se mide así, no se mide por el número de sueño profundo, se mide por, como te digo, cómo está tu regulación de la presión arterial, cómo está el ánimo durante el día, ¿me entiendes? El ser humano es mucho más que solo las métricas de tu sueño, entonces es difícil poder tomar conclusiones solo en base a eso. Pero la ortosomnia va dirigida a esto, que estoy fijo en estas métricas y estoy preocupado en forma activa diariamente de las métricas y casi que estoy haciendo cosas para poder mejorar los números, como si fuera... Se acerca mucho a lo que uno hace de repente cuando está jugando un juego en línea, por ejemplo, quiero subir las estadísticas de tu personaje, ya, en cierta forma estamos haciendo eso. Como que estoy subiendo mis stats al dormir un poco más, entonces el día de la mañana me dijo sueño 99%, vamos, y así el otro día me dijo 80%, entonces me dijo 80%, entonces ya me siento un poco peor. Entonces hay que retroceder un poquito de ese ya. Si bien sirven, pero harto de estos equipos igual generan luz durante la noche, o suenan o vibran, entonces si uno, a menos que uno sea un deportista, por ejemplo, de alto rendimiento, yo no lo recomiendo mucho. Bueno, puede ser completamente contraproducente, ¿cierto? Porque esta ansiedad por cumplir con una métrica, claro, puede tener el efecto contrario. Incluso yo me acuerdo que también te lo comentaba antes, que me pasó. La primera vez que el sueño se me presentó como algo de lo que me debería preocupar, porque antes esto no era tan parte de la conversación, a mi percepción me empezó a dar esto, y coincidió con que había sido papá hace poco y me dio esto de no estoy durmiendo, ¿cierto? Estoy arruinando mi vida mental, estoy produciendo una falla. Pero eso es una cosa que yo creo que a veces nosotros nos equivocamos igual, la forma en que comunicamos el mensaje hace que de repente las personas entiendan es que si no duermen te va a dar cáncer, es que si no duermes te van a pasar cosas terribles. Claro, y obviamente que tenemos más riesgo si tenemos sueño de mala calidad, pero también tenemos más riesgo si estamos con sobrepeso o obesidad, también tenemos más riesgo si es que fumamos, si es que bebemos alcohol en exceso. Hay tantas cosas que en su conjunto aumentan los riesgos de enfermedades que centrarnos en una variable única normalmente hace que nos obsesionemos un poquitito y estemos preocupándonos en forma activa por dormir. El sueño, lo repito siempre, el sueño es un proceso involuntario, entonces no depende de que tú quieras dormir. Ya preocuparse por dormir es como preocuparse porque te vengan a tirar al baño, preocuparse porque te dé hambre a la hora del almuerzo. ¿Ya? Normalmente estos procesos fisiológicos acumulan presión y después la liberan. Entonces que yo activamente me estoy preocupando, chuta, dormí mal, ¿cómo iré a dormir el día de la noche? Es que si hago esto, quizás se me va a quitar el sueño. Esa preocupación es la que uno intenta eliminar y soltar un poco el control en los pacientes que tienen problemas de insomnio, porque al final, mientras más yo me estoy preocupando en forma activa por dormir, más estoy centrando mi ansiedad en dormir y preocupándome de las horas de sueño y comprándome el reloj para poder medir mi hora. Y es como que al final, mientras más me preocupo, peor me va. También alguna vez yo ocupé uno de estos relojes y me acuerdo de haber visto algún día en la mañana que el reloj, yo me sentía normal, bien, ¿cierto? Pero el reloj decía que no había dormido, no había cumplido con el 80%, lo que sea de algo. Claro. Y eso te predispone a tener un día con una actitud te da una justificación a decir, claro, o sea, el día pasó esto y me generó que estuviera quizás más enojado y pucha, entonces probablemente fue porque tuve solamente un 5% de sueño REM, ya, pero probablemente la mayoría de las cosas suelen ser multifactoriales y casi todas las cosas que son multifactoriales no se pueden explicar por una sola causa. Creo que hablemos sobre creatividad. Ya. ¿Hay alguna relación entre buen dormir y creatividad? Sí, o sea, específicamente, descanso y creatividad. Específicamente, bueno, al pasar el descanso en su totalidad es una necesidad, o sea, es una base para poder ser creativo, para que nuestro proceso neurológico y habilidad ejecutiva funcionen. Ya es como la base sobre la cual podemos hacer cosas durante el día. Y es, hay una descripción antigua, es como el precio que pagamos por la vigilia, el dormir. ¿Ya? Entonces, específicamente en creatividad se ha visto que el sueño REM
que predomina en la segunda mitad de la noche y el que tiene más relación con la creatividad. Ya, al punto de que hay un par de anécdotas bien entretenidas ahí, una es de Thomas Alva Edison, si no me equivoco, de dormir con una bola de acero en la mano, sentarse en un sillón a dormir con una bola de acero, cosa de cuando perdiera el tono muscular al entrar en el sueño tipo REM, que ahí es donde ya se pierde el tono muscular, cayera la bola de acero y al hacer el ruido se despertara y ver si podía gatillar alguna idea nueva. Asimismo, también se describe harto esto de que en esta parte del sueño, el sueño REM es donde uno tiene más actividad onírica, mucha actividad cortical cerebral, como si estuviera despierto. Entonces vemos que ahí puede haber resolución de problemas y despertar con soluciones que no teníamos al momento de acostarnos. De esta cosa del sleep on it, de meditarlo con la almohada, existe prácticamente en todo el idioma. Ya está, y es una cuestión antiquísima. Entonces el hecho de que yo tenga un problema que no he podido solucionar antes de quedarme dormido, el hecho de acostarme y descansar lo suficiente, me permite una perspectiva distinta al día siguiente para poder empezar a solucionarlo. Y una de las cosas que se atribuye es eso, el ensayo que uno hace de situaciones durante el sueño tipo REM, que es una de las cosas que se piensa que hace el sueño REM, como ponernos frente a situaciones, ya sea a nivel emocional o de resolución de conflictos, que nos permita prepararnos para cuando esas actividades se presenten durante el día. ¿Ya? Entonces, la segunda mitad de la noche es central en eso, resolución de problemas, creatividad y eso. Pero eso es un nivel inconsciente, no es que necesariamente el Claro. sueño se aparezca aquello Claro, que estoy preparado. pero igual se ha intentado buscar por todos lados, porque siempre uno se busca así como qué cosa del sueño podríamos hacer para mejorar en el día, y no se ha podido buscar así como que yo, por ejemplo, intente estudiar dormido, esa cosa de colocarse audio, esas cosas no sirven. No sé. Pero sí, por ejemplo, podrían servir ciertas ondas específicas de vibración que modulen mis sueños en un sueño más profundo. Y eso se ha estudiado y se ha visto que los porcentajes pueden cambiar con ciertas intervenciones. Pero en general lo que uno quiere es que la persona no se preocupe por dormir, que sea un proceso normal, así como no me preocupo por ir al baño normalmente. Entonces, y si tenemos un sueño regularmente bueno, o sea, estoy durmiendo más o menos la misma cantidad de horas todos los días, mi porcentaje de sueño tipo REM, que es donde normalmente se producen todos estos procesos creativos y de resolución de problemas, sea constante y durante el día pueda ser productivo este tipo de cosas. ¿Qué es de ese estado hipnagógico, es la palabra, entre la vigilia y el dormir? Claro, hay dos que son las alucinaciones hipnagógicas y las hipnapómpicas, ¿ya? Que unas son, siempre se me enreda cuál es cuál, según yo puede que ahí lo encuentren que al revés, pero las hipnapómpicas significan que yo tengo una alucinación, ya sea visual, auditiva o sensorial inclusive, en el proceso entre que estoy dormido y me despierto, esos primeros segundos. Y la hipnagógica es al revés, que la tengo en el proceso entre que me estoy despierto y me empiezo a quedar dormido. ¿Ya? Y así mismo, casi siempre tiene que ver con la hipnagógica, con este punto de que estoy empezando a perder todas las señales externas y todas estas estaciones de relevo que hay desde el entorno hacia mi cerebro se empiezan a cortar, entonces de repente aparecen algunas sensaciones extrañas, y de repente sonido y cosas que puedan pensar que alguien me habló, ese tipo de cosas. Pero en las de despertar casi siempre, sobre todo cuando pasan el sueño tipo REM, de repente uno ve que hay una persona parada al lado mío, una sombra, alguien me habló, me gritó, hay una persona subida arriba mío, ese tipo de cosas. Pero en las primeras, en las hipnagógicas, no sé si esto es común, pero a mí me suele pasar que cuando me estoy quedando dormido hay como un fluir de conciencia mucho más líquido que normalmente. Hay como ni un nudo, que como que no hay censura y hay ideas mucho más que fluyen con mucha mayor facilidad. Claro. O sea, ahí tampoco, por lo menos lo que he estudiado, nunca he visto así como algo específico de que como la experiencia personal, subjetiva, de esa transición al sueño. Lo que uno normalmente estudia, como decíamos recién, es el cómo, qué es lo que está pasando, más por qué ni los detalles. Entonces, uno ve que la actividad eléctrica cerebral empieza a cambiar, ciertas partes que tienen que ver con la corteza occipital tienen una actividad eléctrica muy marcada cuando uno está despierto y se empieza a fragmentar a medida que uno se empieza a quedar dormido. ¿Ya? Y después de eso, prácticamente se elimina toda esa actividad eléctrica a nivel occipital y vemos que empiezan a aparecer ciertos elementos como que van sincronizando mi sueño, que se llaman usos de sueño, que son grafoelementos de sueño. Entonces van apareciendo unas ondas grandes, ¿cierto? En ciertas áreas a nivel central, frontal del cerebro, vemos que ciertas zonas como que se van sincronizando. Y sigue avanzando, y ya esta actividad eléctrica que veíamos cuando la persona está despierta desaparece por completo y empiezan a aparecer ondas de gran tamaño y vemos como casi como una ola de actividad eléctrica cerebral en conjunto sincronizada. ¿Ya? Y lo que escriben algunos neurocientíficos es que
como en cierta forma todo este tejido se contrae y se dilata, como en conjunto, haciendo este bombeo que te decía del líquido cefalorraquídeo y todo eso. Entonces, a nivel eléctrico sabemos muy bien lo que pasa. Ya vemos que los ojos empiezan a cambiar el movimiento, por ejemplo, empiezan a quedar dormidos y empiezan a aparecer unas sacadas hacia arriba de los ojos, y uno está viendo la actividad eléctrica y dice, ya, se está empezando a quedar dormida esta persona. Pero de ahí a poder tener una buena fuente, decir, ya, esto es lo que está experimentando la persona, lo que uno tiene más es decir que siempre pasa harto de tener una idea recurrente que empieza a repetirse, un pensamiento que empieza a ser medio ilógico y empieza a perder como conexión con la idea anterior y ahí la persona se queda dormida. Pero más que eso, ahí no te podría decir. ¿Qué hay de los sueños? ¿Hay algo aquí ¿Qué piensas tú sobre todos los psicólogos y todas las corrientes psicológicas que interpretan los sueños como una fuente de información confiable sobre ciertas dinámicas que están ocurriendo en la vida de la persona? Bueno, Freud, ¿cierto?, tenía esta idea de que del subconsciente, o sea, desarrollar como cosas que no seríamos capaces de enfrentar en la vigilia, pero el problema de todas estas teorías más antiguas es que no tenían ninguna base que las sustentara, y eso hacía que fuera casi imposible rechazarla. Entonces como que estaba como flotando esta teoría, pero con los años se ha visto que en realidad la actividad del día prácticamente no tiene mucha relación con la actividad onírica. La forma más seca de verlo, seca no de ser seco, sino de como fome de verlo, es que, sí, la forma más sobria de verlo es que la actividad onírica, el sueño, es como un fenómeno, un epifenómeno. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo cuando ocupo una ampolleta para iluminar, la ampolleta igual genera calor, la antigua, ¿cierto? Genera calor, ¿ya? Pero ese calor no es el objetivo de la ampolleta. Entonces, en cierta forma, lo que se cree es que el sueño está cumpliendo un rol específico esta parte de la noche, pero que aparezca imágenes, ¿cierto?, asociadas a emociones, no es el objetivo es como lo que vemos en la superficie, pero no es la razón por la que estamos durmiendo en esta parte de la noche. Es fome pensarlo así, en realidad. Y uno quisiera que ojalá una explicación que fuera un poquito más romántica, pero en cierta forma, si uno reduce todo a solo biología, probablemente sea muy, muy verdadera, ¿ya? Se ha intentado dar un montón de explicaciones y hay teorías, 100 años de distintas teorías de por qué soñamos, y una de las cosas que yo encuentro que tiene sentido es esta cosa del procesamiento emocional y de la capacidad adaptativa y emocional. Es una de las cosas que más se repite, ¿ya? En las distintas teorías, como de que la actividad en sueños tiene un rol en prepararme para ciertos desafíos a nivel emocional durante el día. Que tiene sentido igual porque estas mismas fases de sueño son las que producen más regulación emocional. Entonces, en ese sentido serviría como teoría, y lo mismo que vemos un paciente que tiene, por ejemplo, un estrés agudo, un estrés postraumático, donde vemos alteración directa en estas fases de sueño. Entonces tiene que tener un rol probablemente más allá de solamente dar calor cuando prendemos la luz, ¿entiendes? No es solo algo, un efecto residual que no se quiere, sino que probablemente tenga una relación más directa con eso. Y sueños que son recurrentes o pesadillas más seguidas que tienen correlación con algún evento de vida, ¿eso hace un poco de fuerza contra la mirada más sobria? Claro, el mismo hecho de que uno puede hacer tratamientos a personas que tienen estrés postraumático y pesadillas recurrentes y ver mejorías clínicas, a pesar de que probablemente este contenido onírico sí tiene un significado más grande, quizás no tanto en lo literario, pero sí en lo clínico. Existen terapias dirigidas específicas para ensayar pesadillas durante el día, sobre todo las personas que tienen pesadillas recurrentes. Existe la misma terapia de estrés postraumático, ¿cierto?, el EMDR, que se basa igual en cierta forma en ciertas características que tiene el sueño REM. Entonces vemos que hay conexiones que se están haciendo y que están funcionando. Entonces probablemente nos empuja un poquito a pensar de que no sea tan simple, pese a que no es para nada simple la descripción esta de que esto es un epifenómeno del dormir, pero probablemente sí veamos que tiene más repercusiones y que podemos hacer más intervenciones de ese tipo. O sea, el mismo hecho de poder ensayar una pesadilla, escribir un guión de la pesadilla durante el día para poder cambiar el impacto cognitivo que esta tiene cuando aparece en la noche, habla de que algo está haciendo el sueño y que podemos modificarlo y que podemos mejorar problemas médicos en base a intervenciones en los sueños. Entonces hay espacio para trabajar ahí. Me gustaría que cerremos con algo de hábitos, pero antes de eso, ¿podría hablar un minuto sobre sueños lúcidos? ¿Qué son y
que resulta interesante. El sueño lúcido es como esta cosa de que yo siento que me doy cuenta que estoy soñando y siento que puedo controlarlo. ¿Ya? Está descrito que un porcentaje pequeño de la población lo logra, creo que anda alrededor del no sé, del 5%, 8%, una cosa muy bajita. Y una de las cosas que encuentro interesante que se hizo sobre esto es que decimos, bueno, si el darnos cuenta que estamos soñando fuera central para nuestra supervivencia, probablemente sería un porcentaje mayor de la población el que lo pudiera lograr. ¿Ya? Pero ese entendido va en un punto en que decidimos ya, entonces ya dejamos de evolucionar. Y no, todavía no hemos dejado de evolucionar como especie, entonces quizás en 3.000, 10.000, 20.000 años más, sí un mayor porcentaje de la población va a tener sueños lúcidos, va a poder resolver problemas de forma activa durante el sueño, no sabemos. ¿Ya? Pero lo que se ha visto es que es verdad. Para empezar es verdad, o sea, hay personas que sí se dan cuenta que están soñando, sí pueden hacer cosas con conciencia cuando están soñando. ¿Es algo que tú has explorado personalmente? A mí es que nunca me ha pasado, ya yo no soy de ese porcentaje de la población a la que le pasa. Y de hecho las personas a las que les pasa normalmente se asocia a peor calidad de sueño. ¿Ya? Pero hay varios estudios que muestran, por ejemplo, ya yo voy a colocar electroencefalogramas, electrodos ¿cierto? Por todos lados y vamos a entrenar cierto movimiento que decir ya, voy a apretar la mano, voy a levantar el brazo izquierdo. Cuando me doy cuenta que estoy soñando mientras... Exacto, o sea, lo entrenamos en despierto, claro, y vemos cuál es la actividad funcional, ¿cierto? En nuestra resonancia del cerebro y vemos que se activó la vía motora del brazo y la mano. Ya, perfecto, entonces eso lo está haciendo de forma consciente, despierto. Y después esperamos que esté en sueño REM y la idea es que él recuerde que tiene que hacer eso cuando está soñando, entonces manda su señal de mover el brazo en el sueño y se activa la misma parte de la vía motora que se activaba cuando está despierto. Entonces la persona sí está haciendo algo consciente durante el sueño. Ahora, ¿qué utilidad tiene? Si es que quizás más adelante vamos a ser malos que seamos capaces, si tendrá un rol terapéutico, todavía no sabemos. Entonces, alguien desde el reino de los sueños puede hablarle a personas que están despiertas, ¿cierto? O sea, lo que hacen es que en realidad lo que se ha visto en los estudios es más como puedo activar cierta parte de mi cuerpo, ¿ya? No al punto de poder, o sea, esto vale como intentar quizás darle no sé, por un lado están las cosas que estudios que son más motores, son como los que más he visto, que yo activo el brazo durmiendo, o sea, estoy durmiendo, no me estoy moviendo, sí, pero estoy pensando en el sueño, ya, ahora voy a levantar el brazo y lo voy a mover. Ya en el sueño lo estoy haciendo. Y vemos en la resonancia funcional que la persona de verdad está activando las vías motoras que tienen que ver con mover el brazo. Entonces hay una conexión entre lo que él está pensando y su cerebro. O sea, él lo está haciendo. Pero se podría diseñar algo más complejo, tipo Morse, donde ciertos movimientos... Claro, y hay otros que intentan buscar, por ejemplo, generar una imagen en base a lo que la persona está soñando. Ya, por ejemplo, mapear de cierta manera cierta actividad cerebral en vigilia, es decir, que esta actividad significa auto, esta actividad significa árbol. Entonces la persona en sueño empieza a generar el pensamiento y se genera la imagen. Ya, es tremenda. Obviamente en pañales, pero quizás puede llegar a un punto en que una persona sí se pudiera comunicar desde el sueño hacia una persona que está despierta. Pero, como te digo, todos los estudios en general con resonancias funcionales son hechos con poquititos pacientes porque es súper caro hacer este tipo de estudios. Entonces, no hay suficiente evidencia como para salir con eso y a predicarlo como verdad, porque al final, que uno tenga un paper que se vea, no sé, este es tu cerebro cuando ves televisión, este es tu cerebro cuando lees un libro, ya se ve súper lindo, todo aplauden, excelente. Pero de verdad, si uno va a ver el paper, habían 3 personas en el estudio. ¿Ya? Entonces, qué tan cierto es esa información, por muy bonita que se vea y por mucho que nos guste, probablemente estemos años luz todavía de decir que de verdad eso es lo que pasa cuando uno lee versus ver pantalla, o esto es lo que pasa cuando estoy soñando, cuando no. Entonces, hay harto para avanzar en esto y es súper entretenido, así que yo creo que esta cosa de comunicación en sueños yo creo que da harto. Para cerrar, porque ya estamos en la hora, Eduardo, ¿qué hábitos son centrales a una higiene del sueño sana? Así, lo más grueso, por dónde empezar, alguien que está desregulado y quiere organizarse. Pero el sueño de buena calidad, primero, es un sueño que se acorde a tu realidad, primera cosa. Eso significa que se acorde a tu cronotipo, si es que eres madrugador o alondra o de cronotipo matinal, si es que eres de cronotipo trasnochador o búho o cierto vespertino, que se adapte a eso, que se adapte a tu condición, no sé, familiar, tus actividades laborales y que sea bueno para ti, para empezar. Muchas veces uno ve esto de que
llegan los papás con el hijo adolescente porque no le encuentran sentido, encuentran que está desordenado durmiendo. Y uno le pregunta al adolescente, ya, pero cuando te despiertas, ¿funciona bien? Perfecto. Me despierto a las 11, pero funciona perfecto todo el día y me quedo dormido a las 3 de la mañana. Y para otra persona que tiene otro cronotipo y tiene otra edad, no tiene ningún sentido. Entonces, para esa persona su sueño es perfecto. Entonces, es muy individual esto. En términos generales, lo que uno dice, ojalá ser regular. O sea, ojalá despertarse una hora regular todos los días. Y en la noche, más que tener una hora de acostarse, yo prefiero que uno se acueste cuando sienta sueño. El sueño se siente así como el hambre. ¿Ya? Entonces, idealmente no ponernos ya, esta es la hora en que hay que acostarse porque esa rigidez normalmente juega en contra con al sueño. Lo otro es que nos expongamos a luz natural. Ya la luz natural durante el día es lejos mucho más importante que la luz artificial durante la noche. Todo, mañana, tarde, noche. O sea, que nos, por ejemplo, si tenemos que trabajar, ojalá trabajar al lado de la ventana. Ya, este tipo de cosas todo nos suma. Si somos regulares con la exposición a luz natural, nuestro cerebro tiene esta señal que es la más importante para decirle que es de día, que hay que moverse, que hay que comer, que hay que hacer actividad física. Ya cuando se va esa señal de luz, nuestro cuerpo entiende lo contrario. O sea, que es momento de disminuir la actividad, disminuir el tránsito intestinal, disminuir la necesidad de ir al baño y quedarnos dormidos. ¿Ya? Entonces, la luz natural es central. Lo otro es la actividad física. ¿Ya? Y hay hartas definiciones, porque la actividad física, ¿cierto?, es una cosa, el ejercicio es otra, el entrenamiento es otra, el deporte es otra. Toda la actividad física, que es lo que hacemos en el día a día, caminar, hacer así, todas estas cosas, toda la actividad suma para que yo duerma mejor, ¿ya? Versus no hacer nada. Y eso está visto como a nivel poblacional. Más y mejor. Siempre hacer actividad física va a ser mejor para que no hacer actividad física. Ahora, después viene el desglose, decir, ya, por ejemplo, yo hago crossfit, yo hago calistenia, yo entreno fuerza. Ahí ya empieza un desastre, porque es súper difícil dar una recomendación única. Pero ahí el comentario es, hay que ver cómo afecta el tipo de ejercicio o entrenamiento o deporte que estás haciendo, cómo afecta tu sueño. ¿Ya? Si vemos, por ejemplo, que yo, no sé, me gusta hacer pilates, por ejemplo, me gusta, no sé, levantar pesas, y lo hago a las 9 de la noche, y a las 10 de la noche estoy durmiendo perfecto, al otro día funciona bien, no hay ningún problema con que entrenes a esa hora. Hay estudios que dicen que uno tiene que dejar de entrenar 8 horas antes, otros que dicen que uno tiene que entrenar 4 horas antes, otros que dicen que 1 hora antes no importa nada. Entonces al final no podemos dar la misma recomendación para Cristiano Ronaldo que para una señora que sale a caminar 3 cuadras a la tarde. Hay que ir persona a persona. Lo otro es los estimulantes. En general, todos los estimulantes que tengan cafeína, el tabaco, principalmente eso, algunos medicamentos que son estimulantes que se usan, por ejemplo, para el déficit atencional. Ya, todas esas cosas normalmente hacen que mi sueño sea más corto, más superficial, más fragmentado. Entonces, lo que hay que saber es cuánto tiempo antes tengo que consumirlos para que no se afecte mi sueño. Obviamente hay variación personal, hay personas que no les afecta nada, hay personas que les afecta muchísimo. En promedio, la cafeína, que es lo más frecuente, uno debería suspenderla unas 8 horas antes de meterse a la cama. Eso específicamente cafeína que vaya entre el rango de los 100 a 200 miligramos. Por ejemplo, una taza de espresso que tiene como 150 en promedio, uno debería ojalá suspenderla 3 de la tarde, 4 de la tarde, si después del almuerzo es ideal la última taza de café. Si es que uno va a ocupar una dosis más alta, como por ejemplo un preentreno, unas cápsulas de cafeína o energética, esas en promedio se demoran 13 a 14 horas en metabolizarse. Entonces ahí tenemos que ver que si vamos a ocupar algo de eso, que sea a las 8 o 9 de la mañana, antes de mediodía, ya pensando en que afecte lo menos posible. Obviamente variación individual. Y las otras cosas finales que tienen que ver con la comida. La comida es otro marcador igual de regularidad. La idea es que uno termine de comer unas 3 horas antes de meterse a la cama. Esas 3 horas igual es algo medio arbitrario, pero lo que importa es que yo no me acueste con el estómago lleno, que no me acueste con hambre. Eso. Ni con el estómago lleno ni con hambre. Claro, esas son las dos cosas que me van a generar problemas, porque si estoy con el estómago lleno voy a estar con esta distensión abdominal, reflujo, molestia. Si es que estoy con el estómago vacío voy a levantarme a comer. O sea, es difícil quedarse dormido con esto. Lo otro tiene que ver con, que se habla muchísimo, son las pantallas de la noche, la luz artificial y el contenido de lo que estamos viendo. Eso hace 15 años se decía que era prácticamente el demonio. Con los últimos años se ha ido viendo que tiene muchos más matices de lo que se creía. ¿Ya? Si bien la luz importa, no es tan importante la luz artificial. Ya se ha visto que bloquea la secreción de melatonina, que es una hormona que tiene que ver con la sincronización del sueño, pero pese a que la bloquea, no es suficiente para hacer que uno se demore más en quedarse dormido en todas las personas. Hay grupos que son más susceptibles, otros que no les afecta mucho. ¿Tiene que ver con la distancia de la pantalla? Tiene que ver con la intensidad de la luz, el tipo de luz, el color de luz. Ya sabemos que la luz azul y verde son las que tienen más intensidad para bloquear la melatonina.
la cercanía con mi cara, todas esas cosas van sumando, ¿ya? Pero, como te digo, si bien importa, no es tan importante como todas las otras cosas. Entonces uno podría, por ejemplo, ver televisión hasta el momento en que se queda dormido y quedarse dormido perfecto. Y cuando uno agarra todos los estudios ve que el impacto es prácticamente cero. O sea, ver pantalla en la noche antes de quedarse dormido podría ser que te quedes dormido 5, 10 minutos después, pero no que tu noche sea terrible solo por la pantalla. Pero mencionaste que el contenido era importante también. Claro, esa es la otra parte. Entonces, la luz artificial, por un lado, importa, pero no hay que obsesionarse con eso. Ya hay que ser súper individualista en eso, decir, ya, a mí me afecta la luz y me cuesta quedarme dormido, entonces yo voy a suspender todo un poco más temprano, voy a hacer una transición de quizás ver un poco el celular, la última hora quizás un poco de televisión si me gusta, leer en papel, ya esa transición está perfecta para esa persona. Y otra que tiene que suspender 2 horas antes, está perfecto para él igual. En cuanto al contenido, también se ha intentado decir, ya, el contenido genera activación cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, activación cerebral. Entonces, potencialmente podría ser que mi sueño sea de mala calidad. Eso igual se ha visto que es individual. Ya si uno agarra todo, el efecto es prácticamente cero igual. Hay estudios que muestran, por ejemplo, leer en papel versus ver una serie que termina en suspenso. O sea, así como este cliffhanger, así como que tengo que ver el siguiente capítulo sí o sí. Y las personas que veían el capítulo que quedaba en suspenso se quedan dormidas más rápido incluso que la otra persona. ¿Okay? Lo mismo, comparar jugar un juego, videojuegos violentos versus leer en papel. Las de juegos violentos se quedan dormidos 3, 4 minutos más tarde. Entonces las diferencias no son tan grandes, entonces tampoco tenemos que enfocarnos tanto en eso. Lo mismo, si en mi caso yo soy muy susceptible a que cierto contenido me genera pesadillas, que no me gusta dormir, obviamente esa persona tenemos que retroceder con este tipo de contenido, pero la recomendación en general es como, importa, sí, pero más importante que eso es que yo no ocupe las pantallas ni los dispositivos más allá de la hora en que habitualmente me quedo dormido. O sea, de que no desplacen el tiempo en que me quedo dormido. Si yo me quedo dormido a las 11 de la noche, ojalá que un cuarto para las 11 ya haya suspendido todo. Ya si en mi caso no me afecta, perfecto. Es peor en cuanto a las pantallas que yo deje el celular con notificaciones en la noche, como prendido, que lo que veo antes. Porque ahí sí se ha visto que, sobre todo en adolescentes, universitarios, el tiempo que se pierde por estar atento al celular en la noche es como 45 minutos de sueño. Durante la noche. Sí, esta cosa de que de repente aparece un mensaje, como que tengo que verlo, que vibre, que la notificación de Instagram, ya esas cosas normalmente son mucho peor que lo que puede ocupar antes. Así que hay que ir viendo individual. Siempre tener una rutina en las últimas 2 horas que me ayuda a distraerme, que me ayuda a hacer que esta transición sea más fácil. Pero no hay como receta única. Si bien las pautas de higiene de sueño están en todos lados, pero son difíciles de seguir si todos somos distintos. Entonces hay que ir acomodando. Me quedaron un montón de cosas en el tintero, Eduardo, pero mil gracias por el tiempo. Cubrimos harto terreno, así que estuvo muy bueno. Bueno, ahí quizás la próxima vez podemos hablar más. Sí, pues, gracias. No, gracias a ti. Gracias por escucharnos. Si este episodio te hizo sentido o te abrió alguna nueva perspectiva, suscríbete a nuestro canal y comparte el podcast con quien creas que lo pueda necesitar. Soy Vicente Villela y este fue el podcast de Float, un espacio para bajar el ruido y escuchar lo que importa.